Bien, bueno, ya estamos para arrancar, ¿les parece? Como siempre, como es medio habitual, vamos a trabajar un poco el cuadernillo y hacer una pequeña introducción respecto a lo que vamos a ver, pero antes vamos a dar un espacio para las dudas, para quienes hayan empezado a hacer las tareas y le queden dudas, ¿les parece? Hola, Lore. Yo voy esperando porque sé que esto tiene un retraso. ¿Sí? Vayan escribiendo las dudas y yo le voy respondiendo, voy viendo a medida de que vayan surgiendo. Estuve viendo los trabajos que me enviaron, algunos muy bien. No hay errores graves, ¿sí? Están bastante bien. Por ahí hay algunos que le faltaría un poco completar un poquito más en el cuadro, pero también hay un inconveniente que es, no muchos me mandaron el glosario, que es importante para realizar el cuadernillo, y también muchos me mandaron fotos de los cuadros, ¿sí? Yo entiendo de algunas limitaciones tecnológicas que se pueden tener o de dispositivos, pero tratemos de no enviar fotos, ¿sí? Tratemos de escribir en el mail, incluso en el cuadro, por ejemplo, ¿sí? Lo pueden completar desde el mismo cuadernillo, ¿sí? Ustedes aprietan acá y ponen unitario. Pueden tener la opción de, en la parte superior donde dice viñetas, ahí le aparece varias formas. A mí me gusta usar los puntitos, entonces ponemos unitario y ponemos una característica. Centralización del poder en Buenos Aires. ¿Sí? Ponemos acá otra viñeta en federales, apretamos ahí y ponemos, por ejemplo, autonomía de las provincias. ¿Sí? Y así lo vamos completando. ¿Sí? Sandra, la devolución estaba esperando que se junten un par para hacer una devolución en conjunto y ahora para el viernes les mando las devoluciones, ¿sí? Ahí los estuve chusmeando. Bien. Después respecto al glosario, están bien los cuadros, ¿sí? Pero rescatar esto, que es importante tratar de hacer las cosas en formato Word o en el mail. ¿Sí? En el mismo mail pueden escribir y lo mandan desde ahí. Están los tutoriales sobre alfabetización académica, me decía Lore, ¿sí? Si ven algún inconveniente, recuerden los espacios que se planteó con la profe Lore y con la profe Andre para esto que es muy importante de cómo transmitir lo que sabemos, que era lo que charlábamos un poco en la clase del viernes. Puede ser que nosotras tengamos el conocimiento al respecto, pero es necesario transmitirlo de una forma correcta, porque es un espacio académico, ¿sí? Y esto le va a servir para el trabajo, para si siguen estudiando les va a servir, ¿sí? Respecto a la actividad número 2, antes que nada, porque me estuvieron preguntando mucho respecto a la fecha de entrega de las actividades.
para entregar las 4 actividades, y lo ponemos ahí, agarramos y vamos tomando nota, vamos a poner el 7, ¿sí? El 7 del 10. Jessica, bien. Ese cuadernillo se lo mandan siempre a Juanpi, al mail de Juanpi, y después yo se los envío. Por una cuestión administrativa, Juanpi mantiene la comunicación, así no se arma más enredo, ¿sí? Entonces siempre le mandan a Juanpi, él me los manda a mí y yo les hago la devolución, ¿sí? Siempre a Juanpi se lo mandan, que tienen el mail ahí en el primer cuadernillo, ¿sí? Bueno. Entonces, para el día 7 del 10, que sería octubre, ¿sí? Estaría la fecha como para que ustedes envíen estas actividades que están planteadas en la ficha, en el cuadernillo. Así ya empezamos a trabajar el otro tramo, ¿sí? Es importante que vayan haciendo las actividades, vuelvo siempre a lo mismo, ¿sí? Y esto es importante, no lo manden en fotos, traten de evitar la foto a toda costa. André, o sea que las 4 actividades de este cuadernillo, fecha límite el 7 del 10. Sí, muy bien, André. Hasta ese momento podríamos enviar las actividades. Más tarde también se las va a aceptar. Tratemos, para organizar mejor el aprendizaje, mantener esta fecha, ¿sí? Bueno, Moni, quien quiera ir mandando las actividades, vayan mandándolas, así van corrigiendo y van, así no arrastran errores, ¿sí? Porque por ahí no entendieron bien algo de la Constitución, porque como siempre decimos, esto está todo relacionado. Entonces, es importante que vayan haciendo así, no arrastran errores conceptuales a lo largo de las otras actividades. Y vuelvo a marcar lo mismo, es importante hacer el glosario. Me han enviado glosarios muy bien, pero siempre remarco esto, importante hacer el glosario, ¿sí? Porque en la actividad, como vamos a ver, vamos a hacer una actividad integradora con el glosario, ¿sí? Bueno, refrésquenme un poco ustedes, y quiero escuchar a varias voces respecto al último que estuvimos viendo, hacer una recapitulación. André me dice, bien, siempre si ustedes quieren entregar las actividades corregidas, como dice André, después al final agregarle más cosas a las actividades que ya han hecho y yo le he dado la devolución, lo pueden hacer, ¿sí? Y Moni dice, bueno, escribo en hojas de carpeta, después se lo mando al Gmail. Bueno, tratemos en la medida de lo posible, ¿sí? Tratar de, por ejemplo, en vez de escribir en la carpeta y sacar fotos, escribir, por ejemplo, directamente en el Gmail. En la medida en que se pueda, ¿sí? Alentarlos a esto, porque esta cuestión virtual va a seguir mucho tiempo. ¿Sí? Vamos a tener paciencia, los vamos a acompañar, vuelvo a lo mismo, si hace falta un poco más de esta cuestión de alfabetización tecnológica, lo podemos trabajar con la profe Andre o la profe Lore en los espacios que están dando de interpretación académica, ¿sí? Bueno, hagan ustedes una recapitulación ahí escribiendo en el chat sobre estos últimos encuentros que hemos tenido, de los unitarios y federales, y sobre la Constitución. ¿Les parece? Escriban un poco así,
no siempre soy yo el que está exponiendo y ustedes también interactúan, ¿sí? Anímense a escribir, no importa si se pisan, no importa, lo importante es que ustedes escriban, ¿sí? Manden lo que ustedes fueron entendiendo. Bueno, Moni, por eso siempre apostamos a esto, se va a volver las veces que sea necesario, se va a hacer todo lo que sea necesario eh, para, para acompañar el proceso. Todo nos cuesta. Imagínate el miedo que yo tenía al principio de hacer estos Zoom. Más que tengo el Zoom todo en inglés, que no me escuche la profe Andre, pero me salían carteles que yo no entendía. Por eso siempre alentando a animarse a esto. ¿Sí? Bien. ¿Nadie se acuerda dónde quedamos? ¿Qué estuvimos viendo? Vamos a dar hasta I-25 para que tiren algún comentario respecto a lo que estuvimos viendo, ¿sí? ¿Qué estuvimos viendo? Unitarios, federales, constitución. Bien, André, había que leer, ¿sí? Había que leer siempre hay que leer para las clases, siempre es importante esto, ¿sí? Pero la idea es que ustedes hagan una recapitulación, ¿sí? Es alentarlos a que esto no sea simplemente yo exponiendo los sucesos, sino que ustedes también vayan participando en la construcción del conocimiento en este sentido, ¿sí? Bueno, claro, ahí dice el profe Juanpi, Mitre estaban los billetes de 2 pesos. Bueno, la idea es un poco recapitular en conjunto. La idea es que participen, los invito a participar, ¿sí? Tratemos de acompañar los espacios de participación, porque si no se hace complicado para el profe, uno le pone toda la voluntad, pero estar remando en dulce de leche es complejo, ¿sí? Entonces, aprovechemos los espacios que tenemos, ¿sí? No es fácil remar una clase por estas plataformas, por estas formas tampoco, ¿sí? Bueno, ahí el profe Juanpi aporta unos datos de Avellaneda. Avellaneda tuvo una historia traumática en su niñez con Rosa. Avellaneda va a ser uno de los últimos presidentes de las presidencias fundantes. Y bueno, vamos a hacer una recapitulación de una forma expositiva, que a mí mucho no me gusta más que podamos charlar y participar, pero bueno. Vimos el enfrentamiento unitarios y federales, una vez que los españoles son
expulsado de las colonias, se reclama América para los americanos, ¿sí? Y frente a esto surge una incógnita: ¿cuál es el modelo de país que se quiere desarrollar? Estuvimos charlando en las clases anteriores que acá podríamos encontrar el origen de la grieta, ¿sí? Entonces, frente a esta dicotomía entre dos modelos políticos, es decir, hay dos modelos políticos contrapuestos, va a desencadenar una guerra civil que vamos a ver que termina en este último encuentro, ¿sí? Uno de los exponentes del federalismo va a ser Juan Manuel de Rosas, que va a tener mucho tiempo en el poder como gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es delegada la representación externa, es decir, la comercialización de la aduana. La aduana va a ser un factor de disputa entre estas dos proyectos políticos. Muy importante va a ser el poderío que se hereda de las viejas colonias, de lo que veíamos con las reformas borbónicas. Rosa va a ser derrocado por Urquiza en esta línea interna que tenían los propios federales, y va en la batalla de Caseros a ser derrotado Rosas por el ejército grande que conforma Urquiza, y se va a llamar a un gobierno constituyente, a un congreso constituyente, para formar la Constitución. La Constitución, el movimiento constitucionalista, es un movimiento que surge con las revoluciones francesas y norteamericanas, como explicaba el profe Juanpri en la primera unidad, que tiene que ver con esto. Una vez que se hace un cambio social, como es la revolución, un cambio social en un periodo muy corto, es necesario sentar por escrito cuáles van a ser esos cambios. Por eso es la importancia de la Constitución. Todo esto lo recapitulo porque, no sé bien cómo se dice, porque en la actividad número 2 dice: realice un texto en base a lo leído explicando con sus palabras el origen de las constituciones y la importancia de la misma. Mencionar alguna relación que encuentren con la importancia de la Constitución y las luchas unitarias y federales. De alguna forma, la Constitución lo que busca es saldar esta lucha entre unitarios y federales y ponerse una vez por todos de acuerdo cuál es el modelo político que se va a emplear a partir de la expulsión de los españoles. Bien, ahora voy al chat a ver qué dicen. Unitarios federales, Avellaneda, etcétera, dice Jessica, muy bien. Mitre inició el proceso de centralización creciente de poder de las autoridades nacionales. Procedió a la organización institucional, dice André, muy bien, muy bien. A mí me anda bastante lento internet, es entendible. Después vamos a colgar los videos en el canal del colegio, ¿sí? Y ahí lo van a poder ver, como bien dice el profe Juan Pablo, ¿sí? Bueno, vayan escribiendo las dudas en el chat, ¿sí? Vayan tomando nota, porque es importante siempre organizar el estudio, ¿sí? Bien, nos vamos a meter de lleno, como bien decía la compa Andre, en la organización de las instituciones del Estado moderno. Antes es necesario entender esto: el derrocamiento de Urquiza, como lo tienen acá, ¿sí? Mitre no va a entrar en la Constitución del 53, no va a estar de acuerdo, va a realizar un alzamiento, después se va a sofocar ese alzamiento, Mitre se va a volver a levantar contra Urquiza y va a terminar siendo derrotado en la batalla de Pavón, ¿sí? Que no se entiende bien por qué Urquiza se retira. El profe Juanpi me decía que era una cuestión estratégica, yo mucho de táctica militar no entiendo, pero la cuestión es que Urquiza se retira de la batalla de Pavón, y Mitre, como bien dice la compa Andre, inicia un proceso de centralización creciente, ¿sí?
Bien. Acá vemos un mapa donde más o menos se acerca a lo que era la Argentina en este momento. ¿Cuál es la diferencia que veíamos con el primer mapa, por ejemplo? ¿Sí? Todavía no estaba, por ejemplo, delimitado de la misma forma las provincias. ¿Sí? En todo este proceso federal que venimos nombrando, se hace, como vemos acá en este mapa, una delimitación más acertada de hasta dónde llegan las provincias. Es importante el título, ¿sí? Organización de las instituciones del Estado moderno. ¿Se acuerdan que hicimos una definición del Estado hace unas clases atrás? Escuelas, hospitales y ejército. Hay acá una introducción respecto a cuál es el pensamiento liberal que estos presidentes encarnan. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que lo pueden relacionar muy bien con los unitarios. Acá, por ejemplo, yo les subrayé unas partes del cuadernillo. ¿Sí? En esta cuestión del cuadernillo dice, los estados modernos burgueses tienen como objetivo garantizar la propiedad y la ganancia de la burguesía liberal. ¿Quiénes son los burgueses liberales? Bueno, son aquellos que viven en las ciudades, que se dedican, como veíamos, a veces al comercio, a veces a la exportación de bienes y servicios, ¿sí? Y lo que dice, para garantizar la propiedad y la ganancia de esta burguesía liberal, el Estado moderno burgués organizó tres instituciones fundamentales: el Ejército Nacional, las instituciones educativas y los hospitales. De los hospitales mucho no vamos a hablar, porque un poco lo van a ver con la profe Lore, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del Ejército Nacional? ¿Qué decíamos nosotros? Estamos frente a una guerra civil, ¿sí? Y cada caudillo tiene su montonera. Entonces, esto le trae desestabilización al país. No se puede comerciar en un país donde una caravana no tiene seguridad que llega a otro lado. Si no hay seguridad en el propio territorio, no podemos estar hablando de un Estado propiamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado es el control efectivo de un territorio, es decir, de un pedazo, ¿sí? Como veíamos en el mapa, y esto se logra a través del ejército. Quien va a profesionalizar el ejército va a ser Mitre, ¿sí? Mitre va a profesionalizar el ejército. ¿Qué queremos decir con esto? Va a generar un ejército nacional capaz de reprimir, de subyugar a las montoneras internas, como lo pueden ver en el video que está en la Filmoteca con el levantamiento del Chacho. El ejército nacional va a monopolizar, es decir, va a haber un solo ejército y no van a ver todas estas montoneras que eran las milicias de los caudillos luchando entre sí, sino que un ejército profesional con una capacidad mucho mayor va a reprimir todos los levantamientos generando un orden. Esto es lo que hace Mitre con su campaña de pacificación, ¿sí? Cuando asume la presidencia, cuando reprime las rebeliones del Chacho Peñalosa y de Felipe Valera, tengo la lengua trabada, que van a ser los últimos levantamientos federales, ¿sí? Bien, me voy al chat. Todavía no hay dudas al respecto. Bueno, quienes le anden mal internet saben que pueden ver el video después. Lo importante es esto, que tengan más predisposición a autogestionar su aprendizaje. ¿Qué no decimos con autogestionar su aprendizaje? Que no sea el profe hablando una hora, ¿sí? Que puedan ustedes también opinar, generar debate, porque se enriquece mucho más el aprendizaje de esta forma.
Bien. Esto respecto a la presidencia de Bartolomé Mitre, ¿sí? Hay muchos sucesos detallados en los videos, ¿sí? Hay un acontecimiento que se da acá que es muy trágico, que es la Guerra del Paraguay, que no lo pudimos desarrollar porque si no se hacía muy largo, ¿sí? Pero les recomiendo que investiguen al respecto de la Guerra del Paraguay porque fue una de las guerras que libró el ejército argentino y fue bastante polémico, por no decirlo nefasto, respecto al trato que se le da al pueblo paraguayo, donde casi toda la población masculina queda aniquilada. Esta guerra se desata por una diferencia ideológica del desarrollo, ¿sí? Una diferencia de visión respecto a cuál es el modelo político. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Quedan dudas, preguntas? No sé si tienen mala conexión de internet, si hoy están cansados, si no tienen ganas de ver historia hoy. Dice Jessica, en esa guerra es la que ganaron Misiones al país de Paraguay. Exactamente, como dice ahí el profe Juanpi, Formosa. ¿Sí? Y André dice, eso investiguenlo lo de la guerra del Paraguay. Es realmente llamativo eso. Paraguay tenía un desarrollo increíble, tenía industria de fundición de hierro, ¿sí? Entonces, ahí se da un conflicto realmente interesante de ver. Lo del ejército, dice André Mitre, será la centralización política que actúa en represión de los conflictos provinciales. Muy bien, André. El ejército va a ser una herramienta política reprimiendo los conflictos internos, ¿sí? Bien, André. Otra institución que estábamos nombrando, ¿sí? Tiene que ver con las escuelas, ¿sí? Y esto va a ser una característica principalmente de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? En el 68, Faustino Sarmiento le gana las elecciones, yo no me acuerdo bien, Juanpi, si era que le gana, no me acuerdo del candidato de Mitre. Ese dato que aporta el profe Juanpi es muy fuerte, ¿no? En ese conflicto muere, en la guerra del Paraguay, ¿no? Muere el 95% de la población masculina. El Día del Niño tiene que ver, si mal no me equivoco, relacionado a una batalla, ¿sí? En la que eran todos niños los que dieron las batallas finales en la guerra del Paraguay, porque Paraguay no dio tregua, digamos, siempre con una resistencia heroica. Bien, acá la compa dice, el ejército es como que tiene más poder, más imponente. Sí, porque el ejército es profesional, no es una milicia. Son soldados profesionales los que luchan en el ejército, no son gauchos como en las montoneras, ¿sí? Urquiza le gana, es verdad, es verdad. Urquiza se postula como candidato a las elecciones y le termina ganando y le termina ganando Sarmiento. Después, en la presidencia de Avellaneda era lo que yo decía. Bien ahí el profe Juan. Bien.
Queda claro esto del ejército. ¿Por qué es importante? Porque después... ¿Por qué es importante esto del ejército? Porque después este ejército va a ser el que avance sobre la ocupación de la Patagonia, ¿sí? Y la ocupación del Gran Chaco, que son los últimos territorios de los pueblos originarios, que eso es durante la presidencia me sale el nombre, la presidencia de Avellaneda. Nicolás de Avellaneda. André dice, con Sarmiento se destaca la educación, es destacable la importancia que debía tener el Estado en la educación. Bien, Pablo dice, el país sufrió un importante desastre demográfico, ya que según varias fuentes, el periodo entre 1850 y 1880, entre el 50 y el 80%, e incluso más del 90% de su población masculina adulta. Bien, Pablo, refiriéndose a la guerra del Paraguay. Bueno, la educación acá es importante porque trata de modernizar el Estado. ¿Qué es la importancia? Ahí en el cuadernillo ustedes tienen cuál es la visión de Sarmiento dedicada a la educación, ¿sí? Sobre todo, ¿para qué? Para unificar el idioma, porque vamos a ver en la siguiente clase que hay mucha migración, ¿sí? Entonces, cada cual hablaba su idioma y eso era un inconveniente. ¿Mm? Y las escuelas, sobre todo, tienen que ver con generar hábitos. ¿Sí? Uno cuando aprende en la escuela, aprende en parte un contenido específico y además aprende a formar fila, aprende a lavarse las manos. Esta visión de la escuela es sanitarista, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar las grandes epidemias. Ahora ven la importancia que tiene en este contexto saber formar una fila, respetar la distancia, ¿sí? Esto es parte de la escuela normal que desarrolla Sarmiento, ¿sí? En la escuela va a tener estos hábitos de higiene personal también. No solo se va a aprender a leer y escribir, sino que van a tener hábitos de higiene para evitar estas epidemias, para evitar estas enfermedades, que un poco van a ir viendo con la profe Lore, cuáles son las enfermedades del momento, también lo van a ir viendo con la profe Lore desde biología, a qué reino pertenecen estas enfermedades. Bien. Esta es la importancia de la escuela, formar un ser nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Argentina, en ese momento, todavía quedaban esto, las grandes migraciones, que cada cual hablaba su idioma, y faltaba una modernización, ¿para qué? Para que la gente cumpla horarios, por ejemplo, ¿sí? Si la gente la quieren integrar al trabajo, que es distinto a la vida rural donde no hay horario, necesariamente tienen que cumplir horarios, ¿sí? Saludar a la bandera. Estas son las importancias del Colegio Normal de Sarmiento. Educar a la población también en el respeto a la propiedad privada, ¿sí? El no robar y demás. Acá Sarmiento en el cuadernillo yo le puse un poco cuál es la concepción de la educación de Sarmiento. ¿Sí? Me voy al chat. Claro, es más importante, dice André, la educación para su modernización. Bien. Y vamos ajustados de tiempo y nos vamos a la última presidencia, que es Nicolás de Avellaneda, ¿sí? En el medio quedan algunas cuestiones sin desarrollar, pero el recorte está bien dentro de todo porque es lo más troncal, digamos, es lo más importante que
que nos sirve para ir desarrollando otras cuestiones, ¿sí? Son como ir desatando pequeños nudos. Por ejemplo, una última consideración de Sarmiento tiene que ver esto con la escuela, pero la escuela no solo por la ilustración, sino para generar hábitos en la población para el país que ellos querían formar, que es un país de un Estado moderno. Sarmiento tiene como norte político, como objetivo, parecerse a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, generar un poco estas migraciones que vamos a ir viendo después, ¿sí? Para ir colonizando los espacios que se fueron ocupando. Una también de las cuestiones, acá con Nicolás de Avellaneda, tiene que ver con la ampliación. Se duplica el territorio nacional a partir de este ejército. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los territorios? Fíjense en el mapa. Territorio indígena del Chaco, territorio indígena de la Patagonia. Acá en los apartados que yo les seleccioné respecto a la situación de las comunidades indígenas en 1870, desarrolla un poco, ¿no? Les seleccioné varias citas, pero la verdad que estamos bastante cortos de tiempo. Acá lo cierto es que los pueblos originarios ya no tenían el carácter nómada, habían sido reconocidos por Urquiza, habían sido reconocidos por Rosas, muchos de los caciques servían, ¿sí? Servían a los intereses de la nación, muchos de los caciques pelearon en las guerras, ¿sí? No sé si en la batalla de Pavón, no sé, que me corrija el profe Juanpi, participó uno de los caciques, ¿sí? Vale. Bueno, me voy al chat a leer un poco. Dice, la educación es un elemento de transformación social, Alba. Sí, muy bien. Es una forma de asegurar la continuidad de las sociedades, de transmitir de una generación a otra. Para Sarmiento, la educación popular equivale a educar a todo el pueblo, la educación de todos los habitantes es tarea prioritaria para la construcción de la nación. Bien, hay que ver, yo siempre pongo en tela de juicio si la educación por sí sola basta, digamos. Hay que ver cuál es el proyecto atrás de la educación siempre, pero muy bien ahí las opiniones de los compañeros. Vanessa dice, eso era la escuela de antes, profe, cambió mucho. Sí, la escuela va a ir cambiando porque la escuela se va a ir adaptando a las necesidades de la sociedad. En ese momento la sociedad requería estas medidas: implementar un idioma nacional, implementar hábitos de higiene, ¿sí? Bien. Pablo dice, Sarmiento sostenía que en su discurso que consideraba a algunos actores sociales como culturalmente irrecuperables, se refería mayoritariamente a la población mestiza y aborigen. Sarmiento tiene un odio profundo por el gaucho y por el indio, ¿sí? Le parecen bárbaros. ¿Cuáles estos modelos que pone Sarmiento, civilización o barbarie? Y para Sarmiento había que regar la pampa con la sangre del gaucho, no había retorno de ahí. Él mismo lo expresa, no es que es una opinión mía, digamos. Él tiene esta concepción de por fuera de las fronteras de la civilización no hay perdón.
Y esto es un poco de lo que vamos a ir viendo, cómo se conquistan los pueblos originarios. ¿Sí? Ya con Avellaneda se lleva a cabo la consolidación del territorio argentino y para eso se realiza un apartado especial que tratará bien, sí, eso es lo que vamos viendo en el cuadernillo. Acá el profe Juanpi hace aportes, ¿sí? En casi todas las batallas había ejércitos ranqueles o tehuelches, ¿sí? No es que los pueblos originarios no sabían hablar o eran una especie de cosa rara. Eran otra cultura, pero eran lo mismo, eran humanos, digamos. Esto tiene mucho que ver con la idea de raza de la época, que es interesante que lo pudieran ver en biología, después de la genética lo van a ver, pero esta idea de la raza, que hoy ya está obsoleta, fue la justificación de esto, de que hay razas superiores y hay razas inferiores. Mónica dice, las escuelas se van modernizando con el tiempo. Sí, muy bien, es esto un poco lo que veníamos charlando, ¿sí? La escuela va cambiando según las necesidades del momento, ¿sí? Siempre nos quedamos cortos con el tiempo, pero bueno, esta es la idea, que ustedes vean que a partir de la Constitución, después hay una centralización del poder en parte de estas presidencias fundantes, con el vencimiento de Urquiza en la batalla de Pavón, en lo cual empieza una concentración del poder de la metrópolis de Buenos Aires. ¿Sí? Acá en estos apartados tienen cuáles son las expediciones, ¿sí? Que se realizan para ampliar las fronteras. ¿Por qué se amplían las fronteras? Porque en este momento también lo que hay es una necesidad de más territorio. No una necesidad, porque parece que sin estos territorios la población no hubiera comido. No es una necesidad. Lo que pasa es que se consolida la burguesía terrateniente, es decir, aquellos que tienen el poder de la riqueza en la tierra, y hacen exploraciones a nuevos territorios para aumentar su poder adquisitivo, es decir, para aumentar su fortuna, ¿sí? Como van a ver en el video que les pasé, está detallado la ocupación de la Patagonia. Después se va a centrar las tierras que le sacan a los pueblos originarios en muy pocas manos. No es que se va a repartir entre un montón de gente. Se lo van a quedar muy pocas manos, ¿sí? Bueno, vayan escribiendo las dudas al respecto si tienen alguna duda. Bueno, ahí la profe Lore nos hace un aporte, dicen, recuerden que en esos tiempos aún era ilógico la idea de que el ser humano era parte del reino animal, era ilógico pensar que esclavos indios nobles eran semejantes. Bien, ¿sí? Los nativos eran considerados inferiores y no había reparo en matarlos, ¿sí? La idea de supremacía queda definitivamente obsoleta con la caída del pensamiento ario, ¿sí? Rosas puso la plata para generar más territorios para poco. Ahí no sé a qué te referís, Pablo. Si a la ley de Fiteusis o a qué cuestión. Vamos a pasar rapidito, cerrando esta idea, después de que la teoría de la teoría de la evolución de Darwin, que ustedes estuvieron viendo Darwin, ahí como bien dice el profe Juanpi, la teoría de la evolución de Darwin va a justificar, es decir, esta idea de que hay gente más evolucionada que otra, va a justificar el avance de la sociedad blanca y europea sobre todo lo que no es blanco y europeo. ¿Sí? Le vamos a terminar robando 5 minutitos a la profe Lore.
¿Cuál es la idea de esto? Después del derrocamiento de Rosas en la batalla de Caseros, Urquiza, esta batalla se da por esta interna que tienen los mismos federales. Urquiza pasa a la presidencia, llama a un congreso constituyente, se hace la constitución. Buenos Aires no acata esa constitución, se vuelve a modificar en el 61, no acata, no es que dijo no estoy de acuerdo y se fue, no, hubo levantamientos armados, siguen los levantamientos armados, y después de que Urquiza, que era el máximo referente, después de la caída de Rosa, quien queda como máximo referente del poder federal, es Urquiza, se retira de la arena política y le da paso a Mitre, Sarmiento y Avellaneda. ¿Qué es lo que van a hacer? Mitre va a formar un ejército capaz de reprimir todas estas montoneras federales que estuvimos viendo en el primer encuentro. Sarmiento va a implementar la modernización de la escuela y Avellaneda va a duplicar el territorio argentino, y así cerramos esta etapa de la conformación del Estado argentino, que se conforma a fuego y sangre. ¿Sí? Paso a explicar las actividades, ¿sí? Bien, ahí la profe Lore nos perdona los 5 minutitos. Las batallas sociales y raciales también. Ahora con la profe Lore, bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? En esta idea de cuando se avanza sobre estos territorios, ¿qué es lo que permite ampliar la frontera productiva? ¿Sí? Que esto lo van a ver con la profe Lore también. El frigorífico. En esta época empieza a aparecer el frigorífico. Antes estaban los saladeros, como veíamos, se evoluciona en la conservación de los alimentos, y Argentina se inserta ya de lleno en el mundo como un país agroexportador en este momento. ¿A qué nos referimos con un país agroexportador? Nos referimos a que exporta, ¿sí? Materias primas como alimentos e importa manufacturas. ¿Quiénes hacen esas manufacturas? Como veníamos viendo, Inglaterra, por ejemplo. Después, en otra clase, vamos a ver cómo Inglaterra desarrolla los ferrocarriles en Argentina. Todo esto con intereses. No es que Inglaterra un día se levantó muy buena onda y le dijo vamos a ponerle trenes a la Argentina. ¿Sí? Todo esto es una forma de llevar más ganancia a Inglaterra, porque ellos obtienen la materia prima a bajo costo, generan la manufactura, es decir, el producto, y lo venden mucho más caro. Bien, recuerden esto de cómo se cambia de pasar de los saladeros a pasar al frigorífico, ¿sí? Esto es importante. Actividad número 3. Dice, en el transcurso del cuadernillo se presentaron 2 mapas. Comparar el mapa número 1 y número 2 con un mapa de la Argentina actual. Busque diferencias entre estos mapas y trate de explicar al menos una diferencia en base a la lectura del cuadernillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mirar un mapa de la Argentina actual y compararlo con los 2 mapas que están en el cuadernillo. Y buscar una diferencia, y explicarla. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno. Bien ahí el aporte de Pablo. En 1883 se realiza el primer embarque refrigerado hacia Inglaterra. Bueno, lo más importante, agregar al glosario que fuimos construyendo en las actividades anteriores las palabras que no hayan entendido y busquen su significado. ¿Sí? Y la C,
tiene que ver mucho con la apreciación personal. Dice, hacer una apreciación personal sobre el planteo de Adolfo Colombres, si está de acuerdo o si se difiere. Es decir, si están de acuerdo con lo que dice este señor o están en desacuerdo. ¿Qué es lo que dice este señor? Que esto es interesante porque nosotros vivimos en una ciudad que se llama Julio Argentino Roca, ¿sí? Y dice, si bien se denominó conquista del desierto a estas expediciones, el antropólogo Adolfo Colombres considera que es importante utilizar este nombre porque un desierto no se conquista, se ocupa, ¿sí? Y si hay allí seres humanos contra los que se luchó, no se trata de un desierto. Lo que se pretende hacer con esta denominación es negar la calidad humana a los seres que la poblaban y la brutal masacre perpetrada por ellos. Esto es lo que veníamos hablando un poco. Cuando se dice conquista del desierto, que es lo que pasa durante la presidencia de Nicolás de Avellaneda, parece que se entró caminando, ¿sí? De lo cual en la Patagonia había cerca de 20.000 habitantes de los pueblos originarios, de los cuales 2.000 tendrían lanzas, ¿sí? Entonces, esto es importante rescatarlo de la historia porque parece que la Patagonia, nada, se las dijeron permiso y pasaron, y no fue así, hubo toda una masacre a un pueblo que vivía ahí. Entonces, ustedes podrán tener sus opiniones al respecto, que es lo que a mí me gustaría escuchar, yo les doy mi opinión, pero estaría bueno que ustedes hagan su apreciación personal. La apreciación personal no va a estar ni bien ni mal, es lo que a mí me interesa, porque a mí me interesa cómo ustedes piensan, me interesa saber sus opiniones, ¿sí? Entonces, ustedes pongan lo que ustedes consideren que está bien, si están en desacuerdo o están en acuerdo, ¿bien? Ahí Mónica nos dice, solo 14 provincias ya, bien, ¿sí? 14 provincias solamente habían, ¿cuántas hay ahora? ¿Mm? Arrancan las 14 provincias y después se van anexando, ¿sí? La Patagonia pasa a ser territorio nacional, el Chaco pasa a ser territorio nacional, no son provincias, después se conforman en provincia con la presidencia de Perón, si mal no recuerdo, ¿sí? Bueno, ¿le quedan alguna duda respecto a la actividad número 3? ¿Le quedan alguna duda respecto a algo que estuvimos viendo? Así ya pasamos al aula y nos despedimos, ¿sí? Al aula WhatsApp. Y ya le dejamos la posta a la profe Lore. Pablo comenta, dice, muy buena la descripción que hace Darwin en base a los tratos que hacían los aborígenes en la Patagonia, sí. Darwin llega hasta acá. Hay un pueblo acá que se llama Darwin. Mendoza y Córdoba. Acá el profe Juan dice, los territorios incorporados pasaron a ser territorios nacionales hasta el mediado del siglo XX, ¿sí? Es verdad. Mendoza y Córdoba, dice Mónica. Mendoza y Córdoba ya estaban como provincias, pero ampliaron sus fronteras, ¿sí? Anexaron parte de territorios. Se hicieron más grandes. Bueno, gracias, André. Si les parece, queda esto ya, después lo subimos a la plataforma y ustedes ven el video y van haciendo las actividades. Para el viernes le hago las devoluciones, ¿sí?
le hago las devoluciones de estos primeros trabajos, así ya pueden ir avanzando en los otros trabajos. Bueno, entonces cerramos por aquí y nos vamos yendo para el aula WhatsApp, ¿sí?